Capítulo 3. El camino para salir del sufrimiento. 1. Todo sufrimiento está creado por el ego. El ego, la idea de quién soy, es una forma mental sostenida por creencias, opiniones, ciertas emociones, reacciones y modos de ser que constantemente hacen referencia a una historia, a mi historia, a eso que he vivido. Esta idea de quién soy nos impide conocer nuestra verdadera naturaleza, nos impide reconocer en nosotros el yo soy. Esta forma mental, como forma que es, se identifica con otras formas y se confirma gracias a ellas. Se vive así una realidad inquietante porque cada forma interior, pensamientos, emociones o exterior, acontecimientos, objetos materiales, no son permanentes. Su naturaleza es la temporalidad. Tarde o temprano están destinados a desaparecer. Esta es la causa por la que el ego busca confirmarse constantemente. Y para confirmarse se aferra al mundo de las formas. De esta necesidad surge su avidez, su codicia, ese nunca tener suficiente que lo caracteriza. De ese incesante sentimiento de estar incompleto proviene su dependencia del futuro. Para el ego, la compleción siempre será en el futuro. Por eso, cada objeto, cada amor, cada reconocimiento, cada posesión será una satisfacción pasajera. La realidad del ego es que nunca tiene suficiente. Como dice Edgar, apenas nuestro sentido de sí mismo se mezcla con la forma, ¡paf!, emerge el ego. Y con él llega el sufrimiento, la frustración, la irritación o cualquier otra forma de negatividad. Veamos de cerca la avidez del ego. Está en nuestro constante deseo de tener, en nuestra continua búsqueda de mostrarnos y ser vistos, en ese sentimiento crónico de insatisfacción, en nuestra carrera en pos del futuro que finalmente confirme quiénes somos. He aquí los lugares comunes del sufrimiento del ego. Nos ilusionamos con que todo será mejor en el futuro, mas no es verdad. La buena noticia, la liberación maravillosa que nos regala las enseñanzas de Edgar es que no hay nada personal en el ego. Sencillamente representa el estadio evolutivo de la raza humana. Tampoco puedo referirme a él como mi ego, ya que es nuestro ego. Es una red colectiva de inconsciencia que ha atrapado a los seres humanos desde hace generaciones. Es la forma que ha tomado la vieja inconsciencia y que ahora se vuelve cada vez más asfixiante. La nueva conciencia que está emergiendo a través de nosotros está rompiendo la malla de esa red. Cada vez que alguno de nosotros entra en el presente, en ese momento se separa el ego y abre una brecha en la inconsciencia egoica colectiva. En ese momento contribuye a acabar con el sufrimiento y a acabar con el pasado. Al mismo tiempo que lo consigue para sí mismo, le está regalando a toda la humanidad un instante de liberación del sufrimiento. Práctica. Observa si tu sufrimiento emocional nutre el sentido de quien cree que eres. Observa cuando te encuentras prisionero de la misma recurrente emoción, si en algún lugar de tu interior hay un sentimiento de satisfacción, de complacencia, si esa emoción alimenta, aunque sea a través del dolor, algún yo. Cuando el sufrimiento se vuelve identidad y a través de él se confirma un cierto sentido del yo, que entonces sustenta mi historia o mis opiniones, es difícil liberarse. La necesidad de tener razón, que es propia del ego, será muy fuerte. Resistirá y saboteará cualquier tentativa de transmutar ese sufrimiento. Todo de ahí en adelante se volverá completamente inconsciente. Por tanto, estate muy atento o atenta, sobre todo cuando aparezcan emociones que conoces bien, esas emociones recurrentes. En el instante en que las observes se rompe la dependencia, se rompe el apego. Eres libre. 2. Toda negatividad está causada por la negación del presente. Frecuentemente nos preguntamos cuál es la causa de nuestro malestar interior. Nos ilusiona la vida de que saberlo nos liberará de ese estado. Todo malestar, toda negatividad nace del mismo hecho de no habitar en el presente,
de proyectarnos hacia el futuro o estar todavía mirando hacia el pasado. Cualquier estado interior vivido en el presente pierde su forma y se transforma en lo que en esencia es energía vital, conciencia. Se disuelve en la paz del ser. Entrar en el presente disuelve la forma de cualquier negatividad. Apenas nos extraviamos en la dimensión mental, tanto del pasado como del futuro, es decir, apenas nos identificamos con la voz de la mente, se asoma un cierto grado de incomodidad que a menudo confundimos con el peso de la vida y a veces con el propio peso, el peso de quién soy. Podemos notar que esa incomodidad está acompañada de una cierta tensión y que el espacio interno parece haber contraído. Incluso la respiración nos causa alguna dificultad, pero basta reclamar la tensión, apoyarla en el interior del cuerpo. Basta en suma retornar al presente para percibir que el espacio interior se expande, la respiración fluye libre y la percepción del tiempo cambia. Entonces reconocemos que no hay ninguna forma que pueda amenazarnos. Todo miedo y deseo desaparecen. Experimentamos una sensación de espaciosidad y se asoma una paz que antes no estaba. Práctica. Cuando nos habituamos a estar en el presente, incluso la negatividad puede resultarnos útil. Cada vez que notemos que aparece la negatividad, inmediatamente sabremos que nos hemos alejado del presente. Sabremos que estamos perdidos otra vez en el pasado o en el futuro. Es suficiente que nos enfoquemos en el espacio interior del cuerpo para regresar otra vez a la hora. Usa la negatividad como una señal de la vida para recordarte estar presente. 3. El sufrimiento emocional. Muchas personas que niegan su propio sufrimiento emocional suelen creer que los responsables son los demás o las situaciones que viven. A veces el grado de negación es tan grande que dicen que todo va bien, cuando en realidad están saturados por una emoción. No se dan cuenta de que esa vibración densa, no reconocida, genera en ellos y en torno suyo un campo energético impregnado de ese mismo sentimiento, haciendo que las personas que las rodean absorban esa carga sin darse cuenta. Es importante volverse consciente del hecho de que cada sufrimiento emocional no resuelto deja dentro un rastro de malestar, que se añade al sufrimiento del pasado, instalándose en nuestro interior, en la mente y en el cuerpo, y haciendo aún más pesado ese último sufrimiento experimentado. A menudo el ego, o el sentido de quién creo que soy, se identifica con una determinada emoción, por ejemplo con la rabia o con el miedo. Cuando esto sucede, sin saberlo, usa a la rabia o al miedo para confirmar una imagen de sí mismo. Cualquier tentativa que hagamos entonces para liberarnos de la emoción será saboteada por el ego. Diremos entonces que esto no ha funcionado para nosotros, pero si somos capaces de ver nuestro apego a esa emoción, el lazo que hay se rompe. Aunque nos estremezca y sorprenda ese descubrimiento, seremos libres de la dependencia. Y cada vez que esa emoción regrese para reprogramar la misma prisión y pretenda una vez más generar el mismo sufrimiento emocional, comprobaremos que la emoción no tiene poder sobre nosotros. La dependencia se habrá quebrado y la emoción ya no conseguirá poseernos. Práctica. Cada sufrimiento emocional nace siempre de una resistencia a algo que se mueve y rechazamos. Cada vez que sentimos una emoción y la juzgamos, intentamos suprimirla o ponemos la responsabilidad fuera de nosotros. Estamos eligiendo el sufrimiento. Estar presente con la atención enfocada en el cuerpo nos ayuda a percibir cualquier emoción apenas ésta se manifieste. Si permanecemos atentos a la sensación física que conlleva la emoción y dejamos que se mueva libremente, sin identificarnos con ella, sin manipularla, sin la expectativa de que desaparezca, veremos que primero su intensidad aumenta para después disolverse. Sabremos cuándo se ha transmutado, porque nos sentimos más vivos, ya que la energía vital que acarreaba la emoción se ha liberado. Algunas emociones requieren más tiempo que otras para transmutarse. Algunas regresan inmediatamente después de desaparecer o vuelven a presentarse en forma reiterada por un cierto tiempo.
Pero el cambio importante es que a medida que practicamos el estar presentes, la manifestación de las emociones o de cualquier emoción ya no nos turbará tanto. Poco a poco dejaremos de ser poseídos por ellas, dejaremos de actuar bajo su influencia. Nos emocionaremos, claro que sí, las sentiremos, incluso las apreciaremos, pero dejaremos de sufrirlas. Cuarto, el cuerpo del dolor se disuelve en el presente. El cuerpo del dolor es la acumulación del viejo sufrimiento que no pudimos transformar en el pasado. Se ha ido sumando con los años y lo llevamos todavía adentro. Permanece en un estado latente, como dormido, y de pronto se despierta. Tal vez es inesperadamente y en un momento de tranquilidad. Se alimenta de lo mismo que lo ha creado, sufrimiento. Así pues, si está hambriento, cada tanto se aviva en busca de más sufrimiento. Cuando el cuerpo del dolor se despierta, sentimos un sufrimiento que reconocemos, pues es el mismo de siempre. Cuando somos inconscientes de ello, volvemos a padecerlo y así, sin saberlo, nutrimos un poco más el cuerpo del dolor que ya teníamos, agregando al viejo nuevo dolor. El fardo de sufrimiento que acarreamos dentro va creciendo y permanecemos prisioneros de un mismo patrón repetitivo. Cuando se despierta y estamos conscientes, se sube a la cabeza, controla nuestros pensamientos y comenzamos a generar pensamientos que alimentan más ese sufrimiento. Sin embargo, en un estado de conciencia podemos observarlo. Es posible percibir su energía a través de la sensación física que produce. Si mantenemos la atención en el cuerpo, enfocada en la sensación, se corta el nexo entre el cuerpo y el dolor y el proceso mental. De este modo, en lugar de sufrir otra vez ese viejo dolor, lo transmutamos. Si continuamos observándolo cada vez que emerge, vamos transmutando el viejo sufrimiento sin agregar nuevo. Así vamos despegándonos del pasado. Pero para realizar la transmutación del sufrimiento es muy necesario estar presentes, vigilantes, apoyados en el interior del cuerpo. Y así, en su lugar, alimentamos la conciencia. Práctica. Conocemos muy bien a nuestro cuerpo del dolor. Nos ha poseído tantas veces. Lo hemos llorado con frecuencia. Hemos vuelto a sufrirlo una y otra vez. ¿Cuántas veces nos habremos preguntado si nuestro sufrimiento tendría fin? Ahora sabemos que es posible, que puede acabarse. Finalmente, podemos dejar caer ese pesado bagaje que hemos transportado durante tanto tiempo. Podemos parar de sufrir y podemos parar de hacer sufrir. Entonces, cuando ese viejo sufrimiento reaparece, ese es el momento de meditar. Ese es el momento de abandonar ese peso. Es suficiente observarlo desde la conciencia, desde el ser, en el ahora. Ese sufrimiento nuestro viene de lejos, pero aquí y ahora puede ser liberado. Basta observar la densidad, la pesadez física, desde un estado de atención vigilante, dejándola ser. La práctica es la misma tanto si lo que se despierta en el cuerpo es dolor sexual, el sufrimiento colectivo de lo masculino y de lo femenino, o bien el cuerpo del dolor de nuestra nación. Incluso, en ese caso, es suficiente no dejarse arrastrar dentro, no identificarse con él, no abatirse en la inconsciencia. Puede darse que la sensación de dolor sea muy intensa. Es posible que las lágrimas broten. Lo que te libera de todo eso es observarlo. Acoger lo que sea que sientes desde un estado de presencia. Desde el yo soy, que vive instalado en el ahora, es posible transmutar cualquier viejo sufrimiento, por intenso que sea. ¿Qué es el perdón?, le pregunté, y Edgar me respondió: ¿qué sucederá con ese acontecimiento dentro de miles de años? Sentí cómo se desmenuzaba en mi interior la vieja historia. Se reducía a polvo, como le ocurre a todo con el paso del tiempo. Y entonces, ¿por qué no ahora?, agregó él sonriendo. Hugo Hoyo Podcast.